Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos una entrevista, renovando con perspectivas audaces, en el cual tenemos la participación de María de los Dolores López Hernández, quien nos acompaña desde España, el cual tendremos una entrevista muy enriquecedora para nosotros los jóvenes. Paso a presentarla. Como ya les decía, desde España. Nuestro tema central son el ODS 10, reducción de las desigualdades. María de los Dolores López Hernández, situación profesional, es profesora titular en la Universidad de Navarra en la actualidad, coordinadora de docencia en la Universidad de Navarra, codirectora de entidad en la Universidad de Navarra, contratado investigador doctor en el Instituto Científico y Tecnológico de Navarra. Desempeñó gran cantidad de cargos, en los que podemos saltar también que fue director en la Universidad de Navarra en el año 2011 al 2013. Daré la bienvenida y también aprovechando a presentar a quien será el entrevistador el día de hoy, nuestro presidente, Ronald Roosevelt Madera. Te deseo la palabra, Ronald. Bueno, buenas tardes en acá. De igual manera, el día de hoy vamos a proceder con el ODS número 10, reflexión y análisis, para lo cual empezamos con este ODS, con nuestra invitada especial, María de los Dolores López Hernández, la cual se da la palabra para su pequeña presentación. Muy bien. A ver si consigo hacer... vale. Están viendo mi presentación, ¿verdad? Correcto, sí. Fenomenal. Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo mucho a este grupo de jóvenes que forman Perspectivas Audaces, pues esta iniciativa, esta ilusión que tienen, estas ganas de aprender, con el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Yo de formación, y voy a comenzar explicándoles un poco, porque quiero empezar mi pequeña presentación haciendo una referencia al título de la fundación que los acoge o de la organización, que es Perspectivas Audaces. Yo estudié Geografía e Historia y en mi formación ha transitado por ciencias diferentes que me han ayudado mucho a mirar desde distintas perspectivas los problemas y las realidades del mundo. Yo creo que la palabra perspectivas es una palabra muy interesante. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, más interconectado, más rápido, con cambios cada vez más rápidos, con muchísima información. Vivimos en la era de sobre encontrar soluciones a los problemas que las comunidades concretas de los lugares tienen en esos lugares concretos. Hay que ampliar la mirada a un mundo más global. Lo global y lo local cada vez se dan más la mano. Entonces, les comentaba, yo comencé mi formación con el grado, estudié la licenciatura de Geografía e Historia y después en la Universidad de Navarra, y después me fui a estudiar a la London School of Economics, estudié demografía. Después hice una tesis en geografía y me dedico a un trabajo, hice una tesis en geografía en la Universidad de Navarra, volví después de estar año y medio en Londres, y después me dedico a temas que dan mucho la mano a temas de la sociología. Tengo la suerte en la universidad, esta formación por itinerarios y por perspectivas diferentes, y tener la suerte de dar clases en la universidad. En nuestra universidad tenemos la suerte de que cada vez tenemos más alumnos que vienen de lugares más diferentes. Un 30% de los alumnos de grado en nuestra universidad vienen de nuestros queridos países hermanos de América Latina. Tener alumnos latinoamericanos en nuestras aulas, tanto de grado como de posgrado, les puedo asegurar que ayuda muchísimo
a ampliar esas perspectivas, ampliar porque todos, cuando analizamos incluso científicamente las realidades, siempre tenemos sesgos en nuestras miradas, siempre que vienen o de nuestra formación o del lugar en el que hemos nacido o de las experiencias propias, de nuestra propia biografía. Me parece que el título que le han dado a su ONG, no sé qué adjetivo ponerle o qué sustantivo, Perspectivas Audaces, me parece que es un nombre que denota fundamentalmente, denota ilusión, denota ilusión y denota también esa necesidad, perspectivas aquí, también esa ilusión de incluir o de buscar la cooperación entre territorios diferentes. Las distintas perspectivas vienen desde las distintas ciencias, pero también vienen desde los distintos territorios. Roosevelt me pasó, cuando preparábamos esta intervención, me pasó una serie de preguntas para que sirvieran de hilo conductor de lo que yo les voy a comentar. Claro, 20 minutos es muy poquito tiempo para ver un tema tan apasionante y tan complejo como es la reducción de las desigualdades. Pero aquí lo que yo voy a hacer es trazar unas pinceladas de trazo grueso para dejarles algunos elementos de reflexión que pueden ayudar. Comienzo y voy a articular esta presentación o estos 20 minutos en 5 ideas. Para no despistarme, yo tengo mucha facilidad de hablar. Entonces, para que me cundan estos 5 minutos, primero les he puesto aquí, yo me dedico a la geografía, yo soy titular de Geografía Humana, entonces cualquier realidad, yo a mis estudiantes siempre les digo, para comprender cualquier realidad es importante incorporar dos perspectivas, el tiempo y el espacio. Cualquier realidad, cuando vamos cambiando, vamos saltando de las escalas territoriales, vamos viendo un mundo diferente de matices. Cuando presentamos un mapa en el que comparamos países, comparamos realidades en entornos muy grandes, nos sirven para tener un contexto general, pero cuando nosotros vamos a buscar soluciones, tenemos que ir bajando en el territorio. De un país concreto tenemos que ir bajando en los distintos marcos territoriales para ir visibilizando una paleta de colores del fenómeno que estemos estudiando. Mi primera idea, y aquí yo les pongo América Latina, porque me gusta mucho en todas sus preguntas. Roosevelt me decía, ¿qué podemos hacer los jóvenes latinoamericanos? ¿Qué podemos hacer? Entonces, yo creo que crear y tener una perspectiva abierta a toda América Latina, aquí yo les he puesto 3 mapas. ¿Cómo definimos que cuando incluimos el término latinoamericano, la América Latina, en función de qué países englobemos en esa definición, vamos a tener un horizonte de comparación o de búsqueda de buenas prácticas en unos países o en otros, ¿verdad? Cuando incluimos Latinoamérica, incluimos todos aquellos países de habla procedente, de habla romance, que tienen como el castellano, el portugués, el francés. Cuando hablamos de Iberoamérica, ya ven que mis definiciones son muy geográficas. Cuando hablamos de Iberoamérica, acotamos el territorio a los países de las lenguas que se hablan en España y Portugal, en la península ibérica, y entonces acotamos los territorios en América, porque hay otros territorios en otros lugares del mundo donde también se habla castellano o portugués, pero el espacio iberoamericano
incluye también toda esa realidad de los países de habla portuguesa y española, y cuando lo centramos en Hispanoamérica, vemos esos países con los que compartimos tantas cosas como son no solamente la lengua, compartimos muchas tradiciones, compartimos muchas maneras de ver el mundo, aunque también hay muchas peculiaridades fruto pues de esa distancia territorial. El incremento de las migraciones, que también hablaremos un poquito después del tema de las migraciones, ha hecho que la presencia de jóvenes latinoamericanos, pero especialmente hispanoamericanos en España, haya aumentado mucho en España en los últimos 10 años. Ahora Hispanoamérica también está muy presente en la tierra en España. Cuando hablamos de esta realidad de América Latina, me parece que es muy interesante y que es igual una nueva perspectiva que sería audaz trabajar, es que dentro de este término latino también nos incluya a nosotros, que nos incluya a España, a Portugal, que tengamos puentes. Siempre hemos tenido una fuerte y amistosa relación. Yo creo que el momento de globalización, yo creo que sería muy bueno cuando hablamos de sociedades latinas, que también trabajar en esa hermandad, en ese hermanamiento, en esa que hay entre la América iberoamericana y la península ibérica. Entonces esa es mi primera idea, también en el tema de las desigualdades, como de hecho hemos trabajado y se ha trabajado mucho. La segunda idea, ya voy a bajar al tema de las desigualdades. Claro, es un tema muy complejo, es un tema, los estudios, cuando los que nos dedicamos a las ciencias sociales, al mundo de las humanidades, estudiar, analizar, conocer con profundidad las realidades sociales es complejo. ¿Por qué? Porque son realidades terriblemente poliédricas. Son realidades que combinan elementos que se van mezclando de manera diferente en los distintos territorios y que es muy difícil establecer relaciones causa y efecto, así como en otras ciencias es mucho más fácil estudiar esto ha sido la causa de lo siguiente. En ciencias sociales es más complejo dibujar un mapa de causalidad entre fenómenos sociales. Cuando estudiamos las desigualdades, yo aquí el segundo punto le he denominado desigualdades y pobreza o pobreza y desigualdades. Me gustaría comenzar diciendo que cuando hablamos de desigualdades, un incremento de las desigualdades no necesariamente es malo. Les voy a explicar. Cuando a principios de siglo, por ejemplo, en España la esperanza de vida en 1900 del siglo pasado era de 34 años. Cuando comparo la esperanza de vida en 1900 con los países de mi entorno, veo que hay mucha igualdad. Hay mucha igualdad porque los niveles de esperanza de vida son muy bajos. Conforme se produce la revolución demográfica y se incrementa la esperanza de vida, se incrementa la desigualdad en la variable o en la realidad de esperanza de vida, pero hay un grupo de países pioneros en la mejora de la esperanza de vida. Ese incremento de la desigualdad no nos está recogiendo un retraso, sino un gran avance. Ese posteriormente, cuando cuando los avances en la lucha contra la muerte se van exportando a otras zonas del mundo, hay un momento en el que todos los países hay la diferencia entre los valores más altos de esperanza de vida y los más bajos se acentúa, pero todos los países tienen mejores niveles
de esperanza de vida que en el momento de partida. Actualmente se está dando una convergencia en la esperanza de vida en muchos países del mundo y se está produciendo una disminución de la desigualdad se ha producido en las últimas décadas, a nivel de la lucha contra la muerte. Y quiero decir con este ejemplo que yo creo que la desigualdad es importante, tener una imagen clara de cómo evoluciona la desigualdad, pero que tenemos que ver no necesariamente un incremento de la desigualdad puede ser algo negativo o tiene que ser algo negativo. Yo cuando analizo me gusta no fijarme a veces momentos de expansión, de mejora, conllevan incrementos de las desigualdades que una vez conseguido llegar a un nivel alto para un grupo pionero, es más fácil esa disminución de la desigualdad, que todos se beneficien o que cada vez mayor porcentaje de la población se beneficie de ese avance social. Por lo tanto, es importante. ¿Cuándo sería muy negativa un incremento de las desigualdades? Con lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo. Con el COVID, el COVID ha supuesto un punto de inflexión en el avance de muchos objetivos de desarrollo. Se han paralizado, incluso ha habido un retroceso debido al impacto de la epidemia. Ese incremento de las desigualdades vinculado al COVID mayoritariamente es una mala noticia, pero siempre tenemos que dibujar un panorama de contexto y luego comprender esa desigualdad, cuál ha sido la evolución. Yo creo que cuando hablamos de desigualdades es muy importante, a mí me preocupa especialmente hacer el binomio pobreza-desigualdad. Cuando analizamos la pobreza, luego tendremos que estudiar el nivel de desigualdad ante la pobreza. Y aquí podemos incluir distintas perspectivas para analizar las desigualdades y la pobreza. Perspectivas territoriales, seguramente en cualquiera de sus países hay grandes disparidades territoriales entre entornos rurales y entornos urbanos. Seguramente en muchos de sus países, América Latina se caracteriza por ser una sociedad con altos niveles de desigualdad, pero desigualdad desde muchas perspectivas. Desigualdades territoriales entre zonas urbanas y zonas rurales, desigualdades también territoriales entre territorios en función de explotaciones, del tipo de economía. Yo conozco más el caso de Perú, tuve la suerte de dirigir un trabajo de fin de máster a una masteranda de la Universidad, a Yamila, que hizo un TFM sobre las desigualdades de las zonas mineras en Perú y cómo el reparto de las rentas procedentes de los impuestos vinculados a la minería podían o no, o estaban o no reduciendo esas desigualdades. Podemos encontrar desigualdades vinculadas a grupos sociales, grupos que concentran la riqueza y grupos que concentran o que tienen una mayor presencia de niveles de pobreza. Podemos encontrar dentro de las desigualdades, también podemos incorporar la perspectiva étnica. Hay grupos, al final todas estas realidades se van superponiendo unas a otras, pero claramente hay muchos países donde las clases sociales más pobres pertenecen a poblaciones nativas americanas, o incluso podemos incorporar la perspectiva de pobreza y desigualdad vinculada a una comparativa entre hombres y mujeres o entre tipos de situaciones familiares, madres
solas, madres, familias que el padre ha emigrado a otro país. Es decir, que la desigualdad es una realidad compleja que tenemos que estudiar desde distintas perspectivas y intentando dibujar una foto en la que intentamos tener la imagen más precisa. Aquí yo en este mapa les pongo en este gráfico un indicador sobre, en todos mis gráficos, en mi presentación tienen el link en la misma presentación para poder ir al artículo o del que yo he extraído esta información. Aquí vemos que claramente en América Latina hay grandes desequilibrios y grandes desigualdades en el reparto de la riqueza. Vemos que hay países donde, como en Honduras, donde el 52% de la población está dentro de esa definición. Es importante, cuando analicemos una realidad, ver qué definición hacemos de la variable que estamos cartografiando o representando gráficamente, pero claramente hay grandes contrastes entre algunos países, Honduras, Guatemala, Venezuela, México y otros países donde la realidad de este indicador, luego tenemos siempre que tener cautela y comparar igual la realidad entre distintas fuentes, que puede variar un poquito. Entonces, en este vemos ese contraste. Hay países, perdón, que les estoy mareando un poco con la... Ay, no sé qué me pasa con la presentación. Bueno, voy a volver a... aquí vemos Honduras, Guatemala, Venezuela, frente a países como Chile, Argentina, Costa Rica, Panamá, Paraguay, que claramente hay una gran diferencia dentro también de ese territorio hermano que es América Latina. El tercer punto, que ya me parece que me voy pasando de mis 20 minutos, voy a hacer una reflexión sobre el tema de las migraciones. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, donde la convergencia entre el espacio y el tiempo cada vez es mayor. Durante mucho tiempo España fue un país emisor de población, fuimos grandes en los grandes flujos migratorios transoceánicos del 19, emigramos desde España, Italia, Irlanda, hubo una fuerte migración de Europa a América Latina y durante los años 60 hubo también flujos migratorios. España ha tenido mucha migración a América Latina y ahora se está viviendo una gran migración de América Latina a Europa. En el 11 de septiembre del 2001, los atentados de las Torres Gemelas suponen un antes y un después en las migraciones internacionales a nivel global. El endurecimiento de las fronteras del lugar de destino soñado por tanta población latinoamericana, que era Estados Unidos, se vuelve complejo. El endurecimiento del control de las fronteras hace que surjan como nuevos destinos otros países que, debido también a esa revolución tecnológica que supone un abaratamiento de los costes de viajar y un descenso del tiempo que se necesita para viajar, aumenta, y situaciones en algunos momentos complejas en algunos países de América Latina supone un incremento de los flujos migratorios entre América Latina y España. Aquí les he puesto 4 gráficos, 2 sobre el número de migrantes latinoamericanos por origen. Aquí este gráfico incluye dentro de Sudamérica, dentro de Centroamérica está incluido México, fíjense que tienen escalas diferentes. El porcentaje de mexicanos que están viviendo en Estados Unidos explica estos volúmenes en millones de migrantes latinoamericanos. Esta es una imagen de la diáspora
latinoamericana. Y en este segundo gráfico son datos del 2013, ha podido cambiar un poquito. Les recomiendo, si quieren tener datos muy actualizados sobre las migraciones de latinoamericanos y hacia vayan a Naciones Unidas, al Fondo de Población, tiene una página web sobre migraciones muy interesantes, y aquí se aprecia como el gran destino migratorio para Centroamérica y el Caribe ha sido mayoritariamente Norteamérica, pero para Sudamérica, Europa, España, Italia, surge como nuevo e importante destino migratorio. Me preguntaba Ronald Roosevelt si era bueno la migración. Yo creo que son realidades complejas, yo creo que pueden ser grandes oportunidades. Lógicamente, hay mucha migración de talento, pero también hay mucha migración, ojalá se impulsen, como de hecho se están impulsando, políticas de retorno de los jóvenes muy preparados que se vienen a España, que van a Estados Unidos. Nosotros en el Departamento de Geografía tuvimos la suerte de tener una alumna de doctorado ecuatoriana que hizo su tesis doctoral sobre un proyecto de desarrollo turístico en una zona costera ecuatoriana, y tuvo una beca ecuatoriana con el compromiso de volver posteriormente a Ecuador. Las diásporas siempre pueden tener efectos muy positivos para los países de origen en función de las remesas, del dinero que se envía a los países de origen, pero yo creo que también puede ser francamente interesante, y ahora es mucho más factible y posible que en el pasado, pues esos nuevos contactos, la formación que reciben muchos jóvenes latinoamericanos, que luego tenga un impacto positivo de retorno en sus países. Hay multinacionales que mandan a profesionales de sus empresas a formarse fuera, y luego vuelven con ese nivel o con esos conocimientos tecnológicos que pueden ser muy importantes para el avance de estas sociedades. En el cuarto punto me gustaría, y otra vez es dar un guiño a perspectivas audaces, me parece que es francamente interesante para estudiar el desarrollo. Para estudiar tenemos una agenda que ya comenzó en 1990 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que cuando nosotros analizamos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hubo un incremento de la velocidad de desarrollo como nunca antes lo había habido. Sí que es cierto que no con la misma velocidad en todos los países, pero claramente tener una agenda global y mundial en el que claramente se dibujan unos objetivos, unos retos de gobernanza para hacer el mundo más sostenible. Aquí, en este nuevo proyecto de la solidaridad internacional, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es muy importante también dotar a los países de las herramientas de gobernanza, porque al final es el gran gestor de la gobernanza son los gobiernos locales, regionales y nacionales. Entonces, esos distintos niveles de gobernanza territorial, yo creo que la hoja de ruta marcada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con la ruta marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es muy, muy interesante. Es importante tener en cuenta que se parten de momentos y de situaciones diferentes. Entonces, que a veces cuando la comparativa estamos mejor o peor, está muy bien que la hagamos, pero es importante no solo comparar la situación de sus países, de Perú, de Argentina, de México, de Ecuador, con los países vecinos, sino
ver cómo he evolucionado yo en los últimos años, viendo tanto las luces como las sombras o los campos y el margen de mejora que todavía hay. Respecto al tema de las desigualdades, me apuntaba también Roosevelt, el tema acaba de ser el Día de la Mujer. A mí el tema de la mujer es un tema que me apasiona. Yo creo que es muy importante cuando hablemos de las desigualdades. Yo en el tema de los ODS y también muchas veces en la perspectiva, en los estudios de desarrollo, he hecho un poquito o he hecho bastante de menos una mirada en la que junto con un análisis, pues comparando la situación de las mujeres y los varones, también incluyan perspectivas en las que se comparen realidades de las familias. Al final, la unidad de convivencia cotidiana es el hogar. Muchas veces las desigualdades entre mujeres y varones, y luego si quieren en el debate podemos entrar en ello, es importante diferenciar las desigualdades o las diferencias que son fruto de la falta de oportunidades de aquellas desigualdades entre varones y mujeres que nacen de estrategias de organización del tiempo, por ejemplo, en el hogar entre varones y mujeres. Ya entraremos. En el tema de América Latina, por ejemplo, uno de los grandes retos respecto a la situación de la mujer, yo creo que está claramente en el tema del embarazo adolescente. Da para mucho, pero yo aquí solamente lanzo este dato. O, por ejemplo, otro campo de trabajo importante que de facto se están haciendo muchas acciones es en la lucha contra la violencia sufrida por las mujeres. En América Latina es cierto que es importante diseñar estrategias tanto en la lucha de la violencia contra la mujer como en la violencia que viven los varones. Hay muchos países de América Latina donde las tasas de mortalidad por homicidios de los varones son altísimas. Yo recuerdo un TFM también de una alumna salvadoreña en la que explicaba cómo en los últimos años había disminuido la edad de entrada de los chicos varones en las maras, había disminuido hasta los 8 años. Yo que tengo una hija de 8 años, yo creo que la lucha contra la violencia es importante para que la violencia, para crear un mundo más armónico tanto para varones como para mujeres, tener claras las situaciones de vulnerabilidad que viven las mujeres por un lado y los varones por otro, o la realidad o las unidades familiares. Entonces yo creo que el tema de la violencia contra la mujer en México tiene una situación especialmente delicada en ambos frentes, pero es un campo en el que hay que trabajar especialmente, me parece a mí, en América Latina. Y aquí voy a saltar a esta porque se ha quedado, las desigualdades, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tiene toda una base de datos que les animo a consultar a aquellos que les interese estos temas, en los que uno puede encontrar un sistema de indicadores para recoger toda esta realidad tan compleja que es la pobreza y la desigualdad y el desarrollo. Aquí yo les he puesto un mapa de las desigualdades entre mujeres y varones, Gender Inequality Index, que es el indicador que trabaja el Fondo de Población de Naciones Unidas, en las que se incorpora información sobre el trabajo, sobre la salud, sobre la participación política. Cuando nosotros miramos América Latina, nos vuelven a aparecer países que lo están haciendo o que tienen unos indicadores especialmente buenos y países donde la situación es especialmente o es más dura, pues como pueden ser Nicaragua, como puede ser El Salvador, como puede ser Honduras, como puede ser Bolivia, como puede ser Paraguay. Podemos, primero, para poder hacer acciones tenemos que tener buenos diagnósticos
Y tenemos que diseñar estrategias a nivel nacional y en las distintas escalas territoriales. Voy a terminar, que ya me he pasado de sobra los datos, el tiempo, con una reflexión sobre el COVID. Realmente, históricamente, aquí me parece que viene mi hija pequeña diciendo mamá, mamá, perdonen, es sábado por la tarde en España. Entonces, el COVID, perdonen, estoy en una reunión, princesa, no lo tengo. Luego, cierra, amor, no lo tengo. Cierra, que estoy en una conferencia. Entonces, perdonen, aquí en este gráfico les pongo el impacto que está teniendo el COVID o la COVID. Ya hay todo un dilema sobre qué artículo hay que ponerle, si es la epidemia de COVID, la enfermedad de... Bueno, no, el COVID no está teniendo el mismo impacto en todos los países. Yo creo que este momento que estamos viviendo es un momento que reclama una actuación y una mirada y un encuentro entre pueblos para poder hacer frente a esta situación lo mejor posible. Y yo creo que me gustaría terminar volviendo a felicitar a Perspectivas Audaces sobre todo por esa ilusión. Yo recuerdo, hay un psicólogo que se dedica a la psicología positiva que dibuja una fórmula sobre el valor y afirma que el valor es igual. Yo se lo explico a mis alumnos cuando comienzan la universidad para decirles el valor del aprendizaje, pero es el valor de la persona, es igual, y la fórmula abre paréntesis, a la suma de los conocimientos más las habilidades, cerramos paréntesis, y multiplicado por la actitud. Los conocimientos y las habilidades suman, pero la actitud que tengamos frente a la vida tiene un efecto multiplicador que no nos debemos olvidar. Entonces yo felicito por esa actitud que los jóvenes que estáis en Perspectivas Audaces tenéis. Y con esto yo ya terminaría. Igual voy a dejar de compartir la pantalla para que poder verles un poquito las caras y que me vean también a mí. Sí. Bueno, como siempre, perdón. Como siempre, muy agradable escucharla. Siempre nos deja con sabor a querer saber más, sobre todo de temas tan interesantes como lo que estamos desarrollando ahora. Justo como hacía mención, el día de hoy hemos abordado, o con el hilo conductor que hemos querido hacer, sobre temas en América Latina, como que se denota como el término común, que es países del tercer mundo, el cual nos ha explicado geográficamente con lo que es Iberoamérica, de lo que es tanto Hispanoamérica y Latinoamérica, como que nos queda mucho más claro. Lo otro también es respecto a los emigrantes, que nos queda mucho más claro la idea. Me quedo sobre todo con lo que nos indica en su presentación sobre tender puentes. Creo que es un paso muy satisfactorio, o lo que se debería buscar. Una cooperación, justamente que viene a ser una de las ODS, que es Alianzas Internacionales. Y también un poco lo que es el tema de desigualdad de género. Lo que me encanta es lo que es todo lo que nos indica se basa en lo que es netamente en cifras, lo que ayuda mucho a la comprensión, y también lo que es el COVID. Un poco para también, lo que quedó un poco en el aire, y podría preguntarle, actualmente tenemos, o sea, cerca del periodo electoral, tanto en lo que es Ecuador, Perú y algunos países también de Latinoamérica que vienen a ser este año. Tenemos una pregunta en la cual hemos hecho por formulario, que son de
algunos miembros de diferentes países, en los cuales tenemos como una de ellas es ¿a qué se debe la fuga de profesionales? Esto nos pregunta Gabriel Gorena Rengel desde Bolivia. ¿A qué se debe la fuga de profesionales? Sí. Claro. Para contestar esta pregunta, yo siempre a mis alumnos les digo, bueno, una pregunta, lo que sería bueno es, para poder contestarla hay que acotarla más. Si ustedes me preguntan a qué se debe la fuga de profesionales en Venezuela, mi respuesta puede ser diferente a qué se debe la fuga de profesionales en España, que también estamos viviendo un proceso de fuerte migración con la situación de crisis y de desempleo juvenil en España. También está habiendo una salida de población altamente cualificada, de universitarios que terminan y que no tienen posibilidad, no encuentran trabajo. Entonces está habiendo una salida. Claro, es una pregunta que para contestarla hace falta bajar a la realidad territorial, a escribirla a un territorio concreto. Yo creo que una respuesta a nivel global estaría. Normalmente siempre para comprender las migraciones hay un modelo teórico que ya se diseñó o se dibujó hace más de 100 años, que es el modelo de los factores de expulsión y repulsión y los factores network, el famoso push and pull factors model, que explica que la salida es una salida que se debe tanto a lo que falta en el país de origen como a los aspectos de atracción de los países de destino. Como el coste de los viajes, ahora se han endurecido mucho las fronteras, pero hay países, muchos países occidentales, que están viviendo un problema demográfico. Y países que no cubren determinados nichos laborales y que ofertan esas ocupaciones, las ofertan dentro de sus cuotas migratorias, sacan perfiles dentro de las cuotas asociadas a los nichos laborales que no se cubren con los autóctonos. Entonces, cuando hay eso, por ejemplo, eso se ve mucho en Canadá o en Estados Unidos, cada año el número de ingenieros informáticos que llegan desde la India, el país donde mayor número de ingenieros informáticos se gradúan cada año, a Estados Unidos es muy importante. Entonces, ¿a qué se debe? Pues se debe en gran parte a que el país de origen no puede absorber o no tiene la capacidad, la competencia o entre los sueldos que pueden recibir en otros países y los sueldos o el trabajo que pueden encontrar en su país, hace que estos profesionales decidan emprender un proyecto migratorio para ir a trabajar a otro país. Las migraciones mayoritariamente son migraciones económicas. No sé si he contestado, pero contesto así con un marco global. Los gobiernos deberían hacer políticas para mantener el talento en los países de origen o políticas de retorno de esas personas de talento. Sí, me Por queda ejemplo, bastante... en Venezuela hubo una salida masiva con la crisis, hubo una salida masiva de la clase más preparada, los grandes ingenieros que se dedicaban a la explotación petrolera, los podemos encontrar en muchos países, salieron con la crisis interna de la industria petrolera en Venezuela y hubo una fuerte migración de talento vinculada también a la situación política. Las realidades políticas tienen también un impacto muy importante en las migraciones. El tema de la violencia, 3/4 de lo mismo. No sé si...
Sí, de hecho, me nos queda bastante poco más claro de que eso debería ser como política de Estado. Y en función, un poco yendo con esa línea, también es lo que comentábamos, que este año se vienen bastantes elecciones en lo que es Latinoamérica, el 11 de abril en Sí. Perú, y actualmente ya está cerca lo que es la segunda vuelta en Ecuador, para lo cual Mm. hay una lo que es uno, para motivar que no se vaya el talento al extranjero, para que también podamos reducir las desigualdades. ¿Qué es lo que deberíamos buscar que tengan las propuestas los candidatos o qué podríamos buscar en los perfiles para poder escoger la mejor opción? Buf. También es una pregunta muy complicada, la verdad, porque, porque los programas electorales muy pocas veces, eh, por lo menos en España, eh, bajan a un nivel de detalle en sus propuestas programáticas que puedan dar que permitan, comparando los partidos, decidir cuál es el mejor para no sé contestarle. Igual alguien que nos está siguiendo por aquí, yo estoy pensando, por ejemplo, en España, que es un territorio que conozco más, siempre el conocimiento ayuda mucho. Cuando hay elecciones, y en España también hemos tenido muchas y para cansarnos y todavía seguimos y hay nuevas elecciones, cuando llegan las elecciones todos los partidos señalan, por ejemplo, que van a invertir más en I+D+I, todos los partidos. Por lo tanto, si tuviéramos que comparar las propuestas de los partidos para ver quién va a favorecer más el retorno de investigadores, pues no podríamos diferenciar, porque invertir más en investigación, desarrollo e innovación es algo compartido por todos y las realidades postelectorales son que muchas veces lo que se dice en campaña la lista de los deseos programáticos se queda en eso, en buenos deseos, y entonces la verdad que no sé darles pistas sobre qué mirar en los programas electorales de los partidos para decidir que ese partido o ese candidato es mejor para los jóvenes o es mejor para las personas que han tenido que emigrar y desean volver. Normalmente suele estar pasa muy desapercibido. En España tenemos una diáspora de gente muy formada, muy importante también fuera. Pero normalmente, como porcentualmente es un grupo mucho más pequeñito de la población, no suelen tener mensajes específicos los políticos para llegar a ellos. Bueno, sí, de hecho, me ayuda un poco más a vislumbrar la respuesta que nos dio, sobre todo sobre que es importante los recursos la importancia que le den a la investigación, cada propuesta de campaña. Esto un poco comentando de que en Perú y en Ecuador, por lo general, no se visualiza, no se tiene casi esa cultura de poder estudiar lo que ofrece el candidato sin que antes prevalezca, como quien dice, intereses personales. Creo que esto sí nos ayuda bastante como sociedad, y es un poco lo que queremos motivar desde perspectivas de que poder tener un poco, como lo que mencionaba, que en España ya se tiene eso, de que lo que ya tienen como propuesta es fomentar la investigación. Ahora estamos en camino a eso, es una de las ideas de las cuales Perspectivas nació, de que es netamente buscar de que no se queden con la idea de que hay nuevas realidades, sino que se motiven a hacer acciones, como su nombre dice, audaces, porque es la única manera de poder sobresalir o poder avanzar mucho más allá. Eh, Ahí también, Sí, sí, con respecto a esta pregunta, puedo invitar a que es nuestro asesor, que también nos puede agregar un poco sobre esta pregunta, el doctor Ronald Madera. Claro.
Bien, gracias. Un saludo cordial, María de los Dolores, y en realidad para nosotros es un gusto. Como bien indicabas al inicio, bueno, la tecnología nos une, son tanta distancia que imaginemos pues el saludo cordial también al grupo que está por allá con ustedes. Gracias por la acogida que le han dado. Respecto de ello, me hace recordar en algún momento escribí un artículo respecto, lo titulábamos La falsa democracia. ¿Y por qué poníamos este título de pronto, La falsa democracia? Porque muchas veces se concentra en la simple mayoría. ¿Y quiénes representan la simple mayoría? Por las cuestiones de inequidades, la falta de educación, por ejemplo, como en Perú, hace que las personas con muy baja educación estén sujetas a ser sorprendidas por los candidatos que permanentemente en las campañas electorales prometen pues el oro y el poder. Y en realidad esto hace de que cada que hay una campaña electoral, yo me maravillo, porque hay cada solución para cada problema, por ejemplo en Perú, pero de llegado el momento se suma. Y me entiende esto de la falsa democracia. Me parece que había que puntualizar mucho respecto al desarrollo realmente de lo que es la democracia. John Dewey, americano él, escribía mucho sobre la educación para la democracia, que me parece un pilar fundamental la educación para reforzar estos niveles de democracia. No sé cómo vivan ustedes en España, porque me parece que también, incluso conociendo a los reyes, no sé si hay propiamente una democracia, así como quien dijera al 100%, no lo sé, como lo que se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y aún así, teniendo solamente dos partidos, hay disparidades enormes. Y hablar de democracia es un tema enorme. Y por ello yo creo que la presencia de los jóvenes, sobre todo en Latinoamérica y en Perú, por ser el porcentaje más numeroso de votantes, es que de pronto son ellos a esa corta edad ya los que prácticamente cargan sobre los hombros la responsabilidad al poder elegir a los nuevos gobernantes. Entonces, hay muchas aristas, como ves, María de los Dolores, que podíamos abarcar. Pero qué bueno que Perspectivas Audaces toque este tema porque en realidad es determinante, ¿no? Y en realidad llamar a los jóvenes a la reflexión, porque definitivamente nosotros también hemos sido jóvenes, y yo recuerdo muy bien a quien ha sido 2 veces presidente del Perú y que lamentablemente acabó sus días de una forma súbita, como es Alan Gabriel García Pérez, ¿no? Y se dirigía siempre a los jóvenes y en algún momento de pronto en la efervescencia de nuestra juventud, tal vez en algún momento lo hemos apoyado, pero que con ese espíritu de nacionalismo cometió muchos errores por su juventud también en el primer gobierno, ¿no? Y nos dejó una inflación, terrible, pero que después hemos sabido recuperar. Sin embargo, en la segunda oportunidad volvió a confiar y dirigirse con la labia que tenía el estadista él en los jóvenes. Y lo volvieron a elegir y obviamente con la madurez que ya tenía, de alguna manera creo que ya no cometió tantos errores como el anterior. Y seguramente que podríamos hablar mucho más, no quiero abarcar mucho tiempo, pero de alguna manera espero que lo que he indicado sirva también de alguna, digamos, visualización mejor de lo que es hacer un poco la política también dentro de Latinoamérica. Un gusto. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, el gusto es mío. Sí, yo creo que es muy interesante lo que aporta, lo que acaba de aportar, porque ahora hay un gran debate. Yo este es un debate donde lo escucho más desde el balcón o desde la barrera, porque no soy politóloga, ni soy filósofa, ni soy... lo veo más como ciudadana, pero claramente sí que hay todo un debate sobre la calidad de las democracias. Yo creo que no hay ningún sistema político perfecto, pero si tenemos que comparar los sistemas políticos, a mí me parece que claramente la democracia es un sistema, uno de los mejores sistemas que hay. Sí que es cierto
que dentro de las democracias del mundo hay democracias más consolidadas, más... cada uno también, las herencias del pasado de cada país marcan enormemente su presente. Entonces, me parece que sí que es importante poder, yo no sé, igual soy un poco negativa en esta aseveración, pero a mí me parece que hay que partir del presupuesto de que el poder corrompe. Entonces, independientemente de la calidad democrática, independientemente del país, me parece funcione, es muy importante tener mecanismos de control de esa corrupción. O sea, los mecanismos de control de la corrupción son una de las claves para aumentar la calidad democrática del país. Unas políticas de transparencia, unas políticas de un sistema, una separación de poderes, que realmente haya un contrapeso entre unos poderes y otros. Estados Unidos, con este check and balance, el sistema de control del sistema judicial, ese sistema de contrapeso de los tres poderes, me parece que es un ejemplo, pero no hay ninguna democracia perfecta. Y lo hemos visto también en el caso de las elecciones de los Estados Unidos, como este nuevo espacio que surge con las nuevas tecnologías y con las redes, hace que pueda haber una mayor intrusismo, una mayor control desde estados extranjeros de los procesos democráticos. Entonces, yo creo que efectivamente vivimos en un mundo en el que las cosas están cambiando muy rápidas, que tenemos que repensar qué mecanismos debe tener el Estado para controlar también a los políticos, y que esos mecanismos de control realmente funcionen. Y yo diría también, y haciendo un guiño a perspectivas audaces, necesitamos políticos preparados. Tiene toda la razón con que al final el voto se decide cada vez más o en la televisión o en las redes sociales. Entonces es muy, muy, muy importante que haya una gobernanza también del cuarto poder, que es la comunicación, para que la información sea fidedigna, para que no haya una manipulación mediática dirigida especialmente a las poblaciones menos educadas y más fácilmente manipulables, para reconducir el voto. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, y yo creo que necesitamos jóvenes preparados que den el salto también a la política. Me parece que estábamos hablando antes de la diáspora de talento, de los jóvenes muy formados. Estos jóvenes, aunque luego tengan el consejo de los mayores, porque yo creo que la edad, el cumplir años, forma parte, la sabiduría, decía uno de mis profesores, es lo que uno sabe cuando se ha olvidado todo. Y es cierto, ya tu propia biografía, cuando te hace ver las cosas de distinta manera. Entonces, es importante combinar la pasión y la audacia de los jóvenes preparados, porque hay muchos jóvenes muy preparados, con el consejo de las generaciones más mayores. Yo creo que hay que hacer un encuentro entre generaciones y que la política animar a los jóvenes a incorporarse y también a escuchar a sus mayores. Entonces, yo creo que el tema de la política, hay mucho campo de acción. Comparto con Ronald, necesitamos sociedades educadas, necesitamos sociedades educadas en libertad y con libertad, y para poder expresarse en libertad, para poder avanzar, pero necesitamos que todos los niños y niñas puedan ir al colegio, puedan aprender, puedan
desarrollar su propio espíritu crítico, porque una sociedad con altos niveles de educación es una sociedad más libre. Y es una sociedad que se puede dar cuenta de cuando la deriva va hacia una disminución de las cotas de libertad, que es lo que está pasando en la actualidad en muchos países. De hecho, esto es bastante interesante y un poco que pone de juicio la importancia o la relevancia que tenemos los jóvenes a la hora de escoger, ya que, como mencionábamos, se tiene un porcentaje importante al momento de la contabilización de votos, que esto realmente pone a ustedes responsables en gran medida de lo que bien podría suceder en los próximos años. En relación a esto, también he visto que existen bastantes políticas o iniciativas de lo que también es empoderamiento de la mujer en lo que es temas políticos. Yendo más allí, también se ve lo que, se refleja que para lo que es carreras de lo que es de ciencia y tecnología, antes había temas estadísticos un poco porcentaje de mujeres que postulaban este tipo de carreras y ahora se ve un mayor crecimiento a lo que es o la Sí. preferencia sobre estas carreras. ¿Cuál sería o cuál cree usted que sería la erupción de este empoderamiento en lo que es qué situaciones han motivado para que este rol de la mujer haya cambiado en la sociedad? Bueno, es un tema que podría dar para mucho, porque además a mí es un tema que me apasiona. Yo primero quiero decir con lo que acabas de comentar, el tema de la elección. Claramente cuando analizamos los datos estadísticos, antes de la revolución industrial, la separación entre los roles femeninos y masculinos estaba terriblemente articulada a el espacio público, era el espacio masculino, y el espacio más privado, más del hogar, más esencial para la supervivencia de las familias, era el hogar, era el espacio privado, el espacio intradoméstico. Conforme se producen los procesos de modernización económica y social, esta separación, esta frontera entre los espacios femeninos y masculinos se van volviendo cada vez más porosas. Y la mujer comienza, primero hay una incorporación cuando se democratiza la educación. En el pasado, en la época de mis abuelos, estudiaba un porcentaje muy pequeñito de la población y mayoritariamente varones, pero muchos varones tampoco estudiaban. Conforme se produce la incorporación masiva de la población a la educación, que es tanto masculina como femenina, esa incorporación incluso es más intensa con las mujeres. En España, cuando miramos los datos de la presencia de mujeres en la universidad, vemos que hay una mayor presencia femenina que masculina en la universidad, y en algunos campos, como es el campo de la sanidad, esa presencia de mujeres es aplastante. En España, cuando se terminan los estudios de medicina, hay un examen que es el famoso MIR. En el último examen de MIR, el 75% de las personas que se presentaron eran mujeres. Es un espacio que la mujer se ha ido incorporando a la vida pública, a la vida de la educación, del conocimiento, a la educación, y también al mercado laboral. Es muy interesante cuando nosotros comparamos cuáles son las preferencias de los hombres y las mujeres, vemos que tenemos preferencias diferentes. Cuando uno va a estudiar a la universidad, voy a subir, no sé si me estoy quedando un poco oscura, me ven bien, ¿verdad? Sí, vale, sí, le veo perfecto. Como va oscureciendo, ¿vale? Cuando llega el momento de elegir, yo tengo chicos y chicas, tengo hijos e hijas, y yo jamás les he dicho a ninguno qué estudiar. Yo les he dicho siempre, estudiad lo que queráis, soñar, tenéis que pensar dónde os soñáis trabajando, pero luego estudiad lo que queráis. Cuando uno ve
y eso es mayoritariamente lo que pasa en España en las generaciones que están incorporándose a la universidad. Y uno ve que hay preferencias diferentes, que a las mujeres les encanta las carreras vinculadas con las ciencias sanitarias, la enfermería, la medicina, la psicología, hay una fuerte presencia de mujeres. Y luego las ingenierías están, aunque ha aumentado mucho la presencia de mujeres, siguen siendo las elecciones mayoritarias de los varones. Y que haya diferencias en las preferencias es algo que en sí, que no es malo, simplemente nos habla de que no es malo si ha habido elección, si ha habido libertad para elegir. Cuando uno analiza, hay un libro muy interesante que se titula The Gender Equality Paradox, que es cuando uno estudia los países que tienen mayor igualdad y mayores normas para la igualdad entre varones y mujeres, como son los países escandinavos, descubre que en las sociedades más libres para elegir y en las sociedades donde llevan años con políticas para que no haya una educación sesgada por modelos vinculados al pasado, en esas sociedades hay más diferencias a la hora de elegir. Hay mayor presencia de los varones en las ciencias técnicas, a mí me parece, y mayor presencia de las mujeres en aquellos campos profesionales que hay una interacción interpersonal. Eso lo que nos lleva a decir es que ojalá, para mí el mejor, me parece que tanto el varón como la mujer aportan riqueza en cualquier profesión, aportan una mirada diferente en cualquier profesión. Es necesario, muchas veces hay muchas cosas que aportan igual el varón y la mujer, pero muchas veces la mirada masculina o la mirada femenina son terriblemente complementarias. Entonces, me parece que es importante trabajar para que haya sociedades donde tanto los varones como las mujeres puedan elegir libremente el desarrollo profesional o el desarrollo familiar que les hace más plenos. A mí me parece, por ejemplo, que a veces hay un uso tergiversado de algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de brecha salarial. Salarial. Nadie niega que haya brecha salarial. Tú coges los datos de cuánto cobra una mujer y cuánto cobra un varón, vas acotando. Si no acotas, la brecha salarial es muy grande, pero cuando vas acotando a tipo de actividad igual, la brecha salarial va disminuyendo. Cuando comparamos la brecha salarial, lo que vemos es que la brecha salarial se dispara en el momento en el que se es madre. La brecha salarial se dispara con la maternidad. Cuando nosotros miramos la brecha salarial entre las jóvenes profesionales que no tienen hijos, hay muy poquita brecha salarial entre hombres y mujeres. La brecha salarial se dispara cuando las familias, cuando las parejas tienen su primer hijo. Y hay ocasiones, es muy importante hacer estudios donde se pueda ver si esa brecha salarial se debe a una elección o se debe a una discriminación. Mi marido, les voy a poner un ejemplo. Mi marido es médico en el Centro de Salud Público del Gobierno de Navarra, en el Hospital de Navarra. Es médico de una especialidad. No todas las especialidades tienen la misma proporción varones-mujeres. Hay algunas, vale. Cogiendo el grupo de personas, de médicos, es decir, la misma categoría profesional, la misma especialidad, médicos de la especialidad de digestivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay brecha salarial. ¿Por qué? Porque dentro del grupo de
profesionales médicos de digestivo en el Hospital de Navarra, debido al desarrollo de políticas públicas de apoyo a la conciliación, hay la opción de, tanto para varones como para mujeres, de poder cogerse una reducción de jornada, de poder coger un mes sin sueldo por cuidado de niño pequeño. Y esas prestaciones las cogen más las mujeres que los varones. Ojalá los varones también cojan estas prestaciones y disfruten de la infancia de sus niños. Pero claramente esa brecha salarial que podemos encontrar en el grupo muy específico, que son médicos de digestivo de un hospital, se debe a la posibilidad de poder optar a unas políticas públicas de apoyo a la familia. Es decir, que es todo lo contrario a la discriminación. Por lo tanto, para comprender las realidades, es importante diferenciar en el tema de esa comparativa entre hombres y mujeres. Muchas veces son estrategias compartidas. Una pareja decide, cuando llegan los niños y los niños son pequeños, que es un momento especialmente intenso, pues normalmente el hombre tiene un plus de ganancia. El hombre, cuando tiene niños, trabaja más y la mujer trabaja menos, pero en los hogares se complementa. Es una estrategia de pareja. Entonces, yo creo que es muy importante en los análisis poder discriminar qué realidades son fruto de la discriminación y qué realidades son fruto de las elecciones diferentes entre hombres y mujeres. Hay muchas situaciones de discriminación y vulnerabilidad entre las mujeres, que yo creo que son a las que es más importante dar luz. La situación que están viviendo muchas mujeres con la trata de personas. Hay muchas situaciones de gran vulnerabilidad. Perdón, que me he extendido. De hecho, sí, es bastante interesante. De hecho, nos deja con ganas de conocer mucho más. De hecho, también Jenny, creo que también tiene una pregunta. Sí, gracias, Roosevelt. Bueno, recordando que en el presente mes se celebró el Día Internacional de la Mujer, me nace la siguiente pregunta que me gustaría que me la responda de manera muy breve. Si a lo largo de su carrera profesional usted tuvo que lidiar con alguna desigualdad por el mismo hecho de ser mujer. Pues mi respuesta es que no. Igual yo soy una privilegiada, pero de hecho ha habido momentos en mi carrera de presentar a oposiciones y he tenido el apoyo total de mi marido. Él ha estado, tenemos un proyecto conjunto, un proyecto familiar. Yo admiro muchísimo a mi marido y me siento admirada por mi marido. Yo creo que eso... y nunca me he sentido discriminada como mujer, ni en casa ni en la universidad, la verdad, he de decirlo. Y ha habido momentos en los que, como apunto, pues hemos hablado, yo me quería presentar a unas oposiciones, pero yo quería que mi familia, que mis hijos estuvieran atendidos. Entonces, a la hora de pensar, bueno, yo para poder presentarme a estas oposiciones tengo que dedicar más horas de trabajo. No lo hubiera hecho si mi marido no me hubiera apoyado y él hubiera estado más presente en mi casa durante ese tiempo. Entonces yo, afortunadamente, yo sé que hay muchas situaciones que hay situaciones de discriminación y por lo menos en España la normativa protege las situaciones de discriminación. Si tú si tú detectas una situación de discriminación por ser mujer, tienes los mecanismos legales para poder denunciarlo. Entonces yo creo, a mí particularmente, yo pues tengo que decir que no. Bien, como usted le dijo, es una suerte que no haya pasado por ello y considero que
también hay muchos países en los que básicamente sí ya se normaliza que las políticas sean mujeres y así, pero también hay otros países en los cuales no lo permiten y es algo lamentable Eso también. eso es, comparto. De hecho, por ejemplo, en España, ahora se ha aprobado hace poco que el permiso parental sea tanto para el padre como para la madre, porque así como nos hemos incorporado a la mujer, nos hemos incorporado al espacio público, para que haya una armonía en los hogares es necesario también que los varones se incorporen al espacio privado. Y claramente aquí hay grandes diferencias culturales. Y hay grandes diferencias culturales que todavía América Latina, yo creo que España puede ser un lugar al que mirarse, eh, conservando la riqueza de cada cultura, de cada territorio, pero me parece que España es un país donde la situación de la mujer hay indicadores muchos indicadores y España siempre suele salir en los rankings de cabeza entre los 10 primeros países del mundo para ser mujer. Entonces yo creo que efectivamente hay muchos países donde todavía las normas no protegen a la mujer y las costumbres sociales pues no impulsan a la mujer pues a tener esas cotas de igualdad con el varón que ustedes, la generación joven, percibe como necesaria para ese encuentro entre los varones y las mujeres. Yo creo que mi generación vivimos una relación más igualitaria que las generaciones más mayores. Entonces yo creo que sí, que hay muchos pasos todavía y muchas realidades que visibilizar y mucha educación. Ronald nos hablaba antes de la educación. Yo creo que es importante educar en la igualdad, educar en la igualdad, valorando lo que es diferente entre los varones y las mujeres y ese gran valor de la complementariedad entre varones y mujeres. Yo me siento muy apoyada y descanso mucho cuando encuentras, al final lo que todos queremos es ser amar y ser amados, ¿verdad? Y entonces yo creo que tenemos que trabajar para vivir en entornos en los que también esa relación tan maravillosa que es la relación entre un hombre y una mujer, pues sea en igualdad. Sí, realmente es muy interesante que debe haber siempre esa cooperación, como te menciona, de igualdad, y nos queda un poco más claro y podemos, como usted mismo dice, que podemos hablar bastante sobre este tema porque cada vez que se habla es bastante amplio. Y un poco para cambiar un poco de línea y para poder culminar con la entrevista, con respecto a lo que es de salud, tenemos una pregunta de Alex Johnny Mamani Blanco, de Perú, en el que indica: ¿por qué en el Perú es tan difícil gestionar políticas a favor de la ciudadanía? ¿Por, ¿Por qué es tan difícil que el Perú pueda llegar a buenos acuerdos sin salir perjudicado con relación a la obtención de vacunas COVID-19? Esto poniendo un poco en el contexto de que Perú ha tenido, como quien dice, transición en el gobierno y a la hora de poder obtener las vacunas han tenido que recurrir a vacunas mucho más caras y también con menos porcentaje de fiabilidad. Esto, ¿cómo ayudaría o cómo perjudica? Y también una pregunta propia para culminar sería de ¿por qué actualmente lo que veo en la sociedad es de que la mayoría ya no quiere vacunarse, que hay más miedo a vacunarse que en sí que a librarse de lo que es el virus del COVID-19? La verdad es que es una pregunta muy difícil porque además no voy a poder contestar el tema de las vacunas porque no lo conozco, no lo sé. También en España, en Europa y todo, grandes batallas porque no está llegando a España
las vacunas que la Unión Europea compró y no están llegando a los países europeos. Entonces, yo creo que actualmente estamos viviendo una situación bastante de tsunami respecto al tema de las vacunas. Y aquí, no sé contestar a la pregunta, yo creo que sí que hay que... yo lanzaría otra reflexión a la comunidad internacional y a las instituciones y a las casas farmacéuticas. ¿Qué sería? ¿No sería ahora el momento, en esta situación de pandemia tan grave, que afecta a tantísimos países, que está impactando tanto en la calidad de vida de las personas, en la mortalidad, pero también en la debacle económica de tantos países? ¿No sería el momento de replantearse si estas patentes de las vacunas no deberían ser patentes libres, cuando muchas de los recursos que desde las instituciones públicas, desde las instituciones, han posibilitado en gran medida esa rapidez en el desarrollo de una vacuna o de todas las vacunas que hay? Entonces, yo creo que es el momento de la solidaridad, es el momento... es complicado la gobernanza de esta situación que estamos viviendo, es muy complicado. Aquí en España, el porcentaje de población también, hay un porcentaje de población que teme la vacuna, pero la preocupación es más la contraria. La preocupación es cuándo me va a tocar a mí vacunarme. ¿Por qué no se está yendo a la velocidad que se pensaba que se iba a ir? Entonces, es un tema muy complicado que tampoco sé decir. Sí, de hecho es una pregunta bastante amplia y todavía que se deben acomodar varias cosas. Como reflexión final y también acorde al tema que hemos desarrollado hoy, quisiera que nos pueda decir una reflexión o como que se nos quede el conocimiento principal, ¿cuál sería la reflexión con respecto al ODS número 10 de reducción de desigualdades? Vale, un segundito, voy a abrir un poco para que haya un poquito más de luz. Bueno, pues yo igual una reflexión final es que cuando ampliamos, mi formación inicial es de historiador. Entonces, yo recomiendo, para tener una valoración del tema de las desigualdades y de la reducción de la pobreza, yo creo que tenemos que ampliar nuestro foco de mirada, incorporar una mirada a las últimas décadas y partir de todos los avances que ya se han dado. Partiendo de todo lo que todavía queda por hacer, pero me parece que nunca antes en la historia se ha avanzado tanto como en las últimas décadas. Tenemos el nivel de calidad técnica, hace falta la voluntad política y la solidaridad internacional y la solidaridad entre países para que los avances que ahora se viven, especialmente en algunos territorios, sean disfrutados por una mayor parte de la población. Entonces, yo creo que terminaría con la reflexión. Tenemos unos retos, pero yo creo que tenemos una gran capacidad para poder avanzar y avanzar rápidamente en estos objetivos, que el impasse, ojalá que este impasse que ha supuesto el COVID, pues en un horizonte corto, pues se pueda despejar, y que la situación va a ser complicada en los inicios del post-COVID, pero yo no perdería la esperanza. Yo creo que cuando vemos todo negro, la reacción es, pues si está todo tan mal, pues ¿qué voy a hacer? No, la acción, la capacidad de acción, cuando uno ve todo el panorama tan oscuro. Entonces yo creo que es importante no perder la esperanza y trabajar, aportar
cada uno de nosotros esas gotitas, a ese mar del conocimiento y a ese mar de la solidaridad internacional para que vayamos, para que creemos un mundo mejor para todos. Entonces yo creo que terminaría con este mensaje: no perdamos la esperanza, juntos podemos. Sí, de hecho queda bastante bien la reflexión final, como que la esperanza es lo último que se pierde. De Eso igual es. forma, un poco para darle agradecimiento, invito a nuestro asesor, el doctor Ronald Madera, para que pueda dar las palabras de agradecimiento. Bien, muchas gracias por la oportunidad también, a Perspectivas Audaces, y la verdad estamos muy complacidos, felicitarla por los puntos de vista tan claros que tiene María de los Dolores. En realidad, esto enriquece también lo que propiamente es el deseo de jóvenes latinoamericanos, y en este caso, quien está liderando eh, allí España, con la experiencia que ustedes tienen, eh, muy complacidos porque la experiencia que nos transmiten a través de la Universidad de Navarra es que nosotros también podamos emular desde lo que es Latinoamérica, propendiendo siempre al desarrollo de los talentos. Y definitivamente cuando yo hablaba con los jóvenes les decía, ya a ustedes les toca asumir los retos, porque definitivamente ya no estamos esperando la perspectiva de que sean el futuro. Ellos ya son parte del presente y de las soluciones. Y como bien lo manifestabas, María, es que en realidad hay mucho talento, hay mucha inteligencia, hay mucho deseo de superación de parte de los jóvenes, y es importante. Y coincido también con algo que manifestabas, que no debe haber ese divorcio entre la gente mayor y los jóvenes, a lo contrario. Yo donde he trabajado siempre he propiciado esa unión entre la experiencia de los mayores y el dinamismo de los jóvenes. En algún momento, alguna sesión, yo le decía, a ver, jóvenes, tranquilos, tampoco vamos a ir en carrera de caballos y para darnos un apareo rico. O lo otro, en el caso de los mayores, ¿no? No vayamos tan lentos. Teníamos que buscar un equilibrio. Y yo creo que la vida nos da la posibilidad de buscar ese equilibrio entre la juventud, el dinamismo de la juventud y la experiencia de las personas que por algo también han pasado por muchas sesiones, por mucha experiencia. De alguna manera, personalmente yo casi pertenezco a la década del 80 y me gusta ser de esa década porque de pronto hemos pasado por tantas circunstancias. Se recordará manejar un equipo Commodore, un DOS en pantalla monocromática, entrar con el Windows 3.1. Bueno, y personalmente yo como ingeniero en algún momento, para hacer un plano, por ejemplo, tenía que estar con el código ASCII para dibujar un punto, una recta y un plano, se imaginará. Pero a este tiempo no estamos ajenos también a la tecnología. Desde acá expresarles nuestro aprecio, nuestro cariño, tan fraterno como latinoamericanos como peruanos, y aprovechar también a saludar igual a Roosevelt, que siga con esta visión y esa perspectiva, a todos los jóvenes que están a nivel de Latinoamérica que pertenecen a Perspectivas Audaces. Estamos retomando nuevamente los retos que estamos planteando para este año, y felicitarlo por encabezar estas Perspectivas Audaces. Una vez más, un agradecimiento enorme, y esperamos que en algún momento podamos tenerlos también acá en esta patria tan cariñosa como es la del Perú. Un Claro. reconocimiento muy, muy enorme, María del Dolores. Gracias por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que ha sido un placer estar con todos vosotros.